Dios todavía realiza milagros extraordinarios, incluso en los tiempos más difíciles. Imagina un momento de tu vida en el que todo parece incierto, en el que cada paso que das está envuelto en sombras. ¿Qué harías si, en medio de la oscuridad, una voz poderosa y serena te hablara llamándote por tu nombre? ¿Cómo reaccionarías ante una invitación a un viaje que desafía la lógica, que desafía lo imposible? Hoy, exploremos juntos una historia que se ha extendido a lo largo de los siglos, pero que sigue tan viva y poderosa como el día en que se vivió. Una historia sobre la fe, el coraje y la confianza inquebrantable en algo más grande que nosotros mismos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el poder de Dios puede transformar completamente una vida quebrantada? ¿Cómo puede una sola palabra de esperanza hacer que alguien abandone todo lo que sabe y siga un camino de incertidumbre? Esta es la esencia del llamado de Abraham, un hombre común y corriente que escuchó la voz de Dios y fue desafiado a dejar todo atrás. No sabía a dónde iba ni cómo sería su viaje, pero confió. Y, a través de esa confianza, sucedió lo imposible. Hoy estás a punto de descubrir cómo la fe inquebrantable puede mover montañas, transformar corazones y traer esperanza donde antes solo había desesperación. El viaje de Abraham no es solo una historia antigua, sino un mensaje vivo y poderoso para nosotros, aquí y ahora. Dios todavía habla, todavía nos llama a cosas grandes y misteriosas, cosas que a menudo no comprendemos de inmediato. Pero, como Abraham, estamos invitados a confiar, a dar el primer paso, incluso sin ver el camino completo. Esta fue la parte 1, que presentó el viaje de Abraham de una manera impactante y plantó la semilla de la expectativa sobre cómo su fe cambió el curso de la historia. La apertura atrapa al espectador, envolviéndolo emocionalmente con una pregunta que lo hace reflexionar sobre su propia vida y fe. Verá, Abraham era un hombre de fe inquebrantable, pero para comprender el peso de lo que estaba a punto de hacer, debemos recordar lo que realmente significa la fe. La Biblia nos dice en Marcos 11:23, en verdad os digo que si alguno dice a este monte, levántate y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que lo que dice así será hecho, así será con él. Abraham vivió esto. Su fe no era solo un sentimiento vago o un deseo de algo mejor. Era certeza en lo invisible, confianza total en la palabra de Dios, incluso cuando todos a su alrededor dudaban. Ahora, imagina cómo fue para Abraham recibir el llamado de Dios. Vivía en Ur, una tierra próspera y cómoda. Tenía familia, posesiones, todo lo que una persona podía desear en ese momento. Entonces sonó la voz de Dios: vete de tu tierra, de tus parientes y de la casa de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. El llamado a dejarlo todo atrás. Piénsalo. Todo. Abraham no sabía a dónde iba. No tenía ningún mapa, ni un destino final claro, solo una promesa. Promesa de una nueva tierra, de descendientes tan numerosos como las estrellas, de bendiciones que traspasarían generaciones. Pero en ese momento, era solo una voz y una elección. Pocos de nosotros entendemos completamente qué es esto: dejarlo todo atrás y caminar hacia lo desconocido, confiando solo en una palabra. Pero Abraham lo hizo. Esta es la primera gran revelación que debemos asimilar. Abraham no solo fue un héroe de la fe por haber escuchado la voz de Dios, sino por haber confiado en ella hasta el punto de actuar. No esperó a que todo quedara claro, a que todas las preguntas tuvieran respuesta. Escuchó y obedeció. Ahora, piensa un poco. Si Dios te llamara hoy, si una voz profunda en tu corazón te dijera que dejaras algo atrás, tu zona de confort, tus miedos, tus dudas, ¿te estarías dispuesto a hacer lo mismo? La fe de Abraham no fue pasiva. Cuando escuchó el llamado de Dios, no dudó. Se levantó y empezó a caminar, sin un destino exacto, pero con la promesa viva en su corazón. Ahora imagina el camino que recorrió. Cada paso fue un acto de confianza. Tuvo que abandonar las certezas humanas y ahondar en el misterio divino. Pero he aquí la belleza de esta fe: no es ciega, es valiente. Abraham creía que Dios guiaba sus pasos, incluso cuando el camino parecía imposible. Y cada día, mientras el sol se ponía en el horizonte, sabía que estaba más cerca de algo que aún no podía ver, pero que su corazón ya podía sentir. Ahora, piensa en las barreras que enfrentó. Tierras desconocidas, pueblos hostiles, desiertos interminables. No había GPS, no había señales claras.
solo la voz de Dios resonando en el alma. Y aún así, continuó, paso tras paso. Esta es la fe que mueve montañas. Y, al igual que Abraham, ¿cuántas veces en nuestra vida nos encontramos ante lo desconocido? ¿Cuántas veces somos incapaces de ver lo que hay más allá del siguiente paso? En momentos de crisis, de duda, cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, la fe nos llama a seguir caminando, aún sin saber lo que vendrá después. Hoy, en el mundo moderno, todavía enfrentamos desiertos personales. Podría ser la pérdida de un trabajo, una crisis familiar o incluso una batalla interna que nadie ve. Pero al igual que Abraham, la fe nos permite creer que detrás de cada desafío hay un propósito mayor, hay una promesa esperando ser cumplida. Entonces me pregunto, ¿y tú? ¿Qué desiertos estás cruzando ahora? ¿En qué parte de tu vida necesitas esa confianza inquebrantable para seguir adelante, incluso sin saber exactamente lo que te espera? Abraham avanzó, enfrentando desiertos, incertidumbres y obstáculos que habrían hecho que muchos se rindieran. Pero lo que pocos se dan cuenta es que el verdadero viaje de Abraham no fue solo una cuestión de llegar a una nueva tierra. No se trataba simplemente de pisar el terreno prometido. Estaba sucediendo algo mucho más profundo. Lo que Dios estaba haciendo en la vida de Abraham no se trataba solo de cambiar sus circunstancias externas, sino de transformar quién era por dentro. Abraham estaba siendo moldeado, refinado a cada paso. La verdadera transformación no estaba solo en el destino final, sino en el camino mismo. Cada desafío que enfrentó estaba esculpiendo su fe, haciéndolo más fuerte, más resiliente y más preparado para el propósito mayor de Dios. Y aquí es donde llega la sorpresa. Lo que Abraham estaba experimentando no era solo un viaje físico, fue un viaje espiritual. Dios no estaba simplemente llevando a Abraham a un lugar nuevo. Estaba usando el camino para transformar a Abraham en un hombre nuevo. Eso es lo que hace la fe. A veces esperamos que la fe resuelva nuestros problemas inmediatos, que nos saque de situaciones difíciles, que nos traiga soluciones rápidas. Pero el verdadero poder de la fe es mucho más profundo. Nos transforma. No solo nos saca de las tormentas, sino que nos fortalece para enfrentarlas. Abraham no sabía exactamente lo que le esperaba al final del viaje, pero algo dentro de él ya estaba cambiando. Cada paso hacia el desierto fue una lección de dependencia, de confianza absoluta. Dios no solo estaba llevando a Abraham a un lugar mejor, estaba preparando a Abraham para un plan eterno, algo mucho más grande de lo que jamás podría imaginar. Ahora, piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has mirado tus problemas esperando que Dios solucione todo rápidamente, cuando en realidad Él te estaba transformando desde dentro? La verdadera fe no se trata solo de lo que vemos cambiar a nuestro alrededor, sino de lo que Dios cambia dentro de nosotros mientras esperamos. Mientras Abraham caminaba, su viaje se convirtió en una verdadera obra de fe, no solo para él, sino para todos los que escucharon su historia. Lo que pocos saben es que, a lo largo de este viaje, Dios estaba revelando más que solo una tierra prometida. Estaba plantando semillas de transformación que florecerían a través de los siglos. Hay versículos menos conocidos que nos ayudan a comprender esta dimensión más profunda de la fe de Abraham. En Mateo 17:20, Jesús dijo, «Si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible». Y es exactamente esta fe pequeña pero inmensamente poderosa la que guiaba a Abraham. Pero lo que tal vez no nos demos cuenta es que la fe de Abraham no se refería solo a él mismo. Dios no solo estaba guiando a Abraham a una promesa personal, estaba iniciando un movimiento de transformación que abarcaría generaciones. Esta es la segunda gran revelación. El viaje de Abraham fue el comienzo de una historia que no se detendría en él. Tus decisiones de confiar, incluso en medio de la duda, serían la base para algo mucho mayor. No estaba simplemente conquistando una tierra, estaba preparando el camino para la llegada de un pueblo elegido por Dios, que traería bendiciones al mundo entero. La fe de Abraham se convirtió en una chispa que encendió un fuego de transformación, un movimiento que todavía resuena hoy, impacta vidas, genera esperanza y muestra que cuando confiamos en Dios, no solo nuestras vidas cambian, sino también el mundo que nos rodea. Y eso es lo que Dios hace. La fe que comienza con una pequeña promesa, con un simple paso,
puede desencadenar algo que impacte mucho más de lo que podemos imaginar. ¿Alguna vez has pensado en esto? Que las pequeñas semillas de fe que siembras hoy podrían ser el comienzo de algo grande que Dios está preparando para el futuro. Y mientras Abraham nos seguía, paso a paso, algo extraordinario estaba sucediendo en el trasfondo de la historia. No fue solo un hombre cruzando desiertos y enfrentando desafíos. Fue Dios cambiando el curso de la historia a través de la fe de una persona común y corriente. Mire la historia de la humanidad. ¿Cuántas veces Dios ha usado a hombres y mujeres como Abraham para transformar no solo sus propias vidas, sino los destinos de naciones enteras? Desde entonces, este poder de la fe ha cambiado el curso de los imperios, ha iniciado movimientos que cambiaron los corazones de las sociedades y ha dado voz a aquellos que estaban perdidos. La fe de Abraham se convirtió en un ejemplo vivo de cómo Dios actúa en los momentos más improbables, en los lugares más difíciles. Y esta fe, esta fuerza invisible, sigue viva hoy. Y aquí está el punto clave: la fe no es un concepto lejano o abstracto. Es real, activo y está presente en cada aspecto de nuestras vidas. Abraham no sabía la magnitud de lo que estaba haciendo cuando obedeció el llamado de Dios. Para él era cuestión de confianza y de caminar. Pero lo que no vio fue que, a medida que daba cada paso, Dios iba moviendo piezas en el tablero de la historia, preparando algo mucho más grande. Esta es la encarnación de la fe, no es algo que simplemente creemos, sino algo que vivimos, algo que nos mueve y nos transforma. Es una fuerza viva, una energía que guía nuestras decisiones y nos lleva a hacer lo imposible. Y esa misma fe, esa fuerza invisible, todavía está disponible para todos nosotros. En situaciones donde todo parece perdido, cuando ya no vemos una salida, es esta fe la que puede cambiarlo todo. Así como sucedió con Abraham, la fe nos empuja hacia adelante, incluso cuando no sabemos lo que viene. Nos invita a confiar en Dios y seguir adelante, creyendo que, incluso en el caos, Él tiene un plan. Entonces, piensa en tu propia vida. ¿Dónde sientes que todo parece estancado, sin solución? Al igual que Abraham, tu fe puede ser el catalizador del movimiento de Dios en tu historia, no solo cambiando tu destino, sino también impactando a quienes te rodean. La fe no es solo para nosotros. Ella es una fuerza viva que transforma vidas, generaciones e incluso la historia. Mientras Abraham continuaba su viaje, comenzó a darse cuenta de que la verdadera transformación no estaba solo en el camino físico que estaba tomando, sino en lo que estaba sucediendo dentro de él. Dios estaba moldeando su carácter, agudizando su fe, preparándolo para algo más grande. Con cada paso, Abraham fue desafiado a confiar más profundamente, a renunciar a sus miedos y dudas, hasta que su fe se volvió inquebrantable. Aquí viene una nueva revelación. El plan de Dios para la fe de Abraham no era solo alcanzar una tierra prometida. No se trataba solo de ver suceder milagros en tu vida. Lo que Dios estaba haciendo era mucho más profundo y poderoso. Estaba preparando a Abraham para algo eterno, algo que trasciende este mundo y sus circunstancias. El verdadero camino de fe es una transformación interior. A menudo buscamos a Dios esperando milagros visibles, cambios externos, y sí, Dios hace eso. Pero la gran verdad, tal como descubrió Abraham, es que Dios está más interesado en quienes llegamos a ser a lo largo del viaje que a dónde llegamos. Él nos prepara para su reino eterno, transformándonos desde dentro, moldeando nuestro corazón para ser personas de fe inquebrantable. Y esta revelación trae una nueva capa de misterio a nuestras propias vidas. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros ahora? ¿Qué áreas de nuestro corazón está moldeando, incluso cuando no podemos ver resultados inmediatos? Abraham no supo de inmediato el impacto eterno que tendría su fe, pero caminó con confianza. Y es exactamente esta misma confianza la que Dios nos invita a tener hoy. ¿Cómo podría esta fe estar dando forma a tu vida en este momento? Quizás aún no puedas ver los cambios visibles, quizás estés enfrentando un momento de incertidumbre, pero Dios está trabajando en algo mucho más grande dentro de ti. Él te está preparando para un propósito que quizás ni siquiera comprendas en este momento. Al igual que Abraham, estamos llamados a confiar en el plan invisible de Dios. La fe no se trata solo de lo que vemos que sucede a nuestro alrededor, sino de lo que Dios está haciendo dentro de nosotros, lo que está construyendo para la eternidad. Y así, mientras Abraham continuaba su viaje de transformación, el poder de la fe fue más allá de él.
Historias de fe como la de Abraham continúan ocurriendo a lo largo del tiempo y resuenan en millones de vidas. Piensa en las historias que escuchamos de personas comunes y corrientes que han experimentado lo imposible. Hombres y mujeres que, en sus momentos más difíciles, se aferraron a la fe y vieron suceder milagros. La cura de una enfermedad incurable, la restauración de una familia que parecía destruida, el reencuentro con la esperanza en medio de la mayor oscuridad. Cada uno de estos testimonios es prueba viviente de que la fe que Abraham llevaba no se detuvo con él. Ella continúa actuando en el mundo, cambiando destinos, restaurando corazones. Recuerdo una historia. Una mujer que, después de años de luchar contra una enfermedad crónica, estaba dispuesta a darse por vencida. Los médicos habían perdido la esperanza, su familia estaba hecha pedazos. Se sentía sola, sin rumbo. Pero en medio de eso, hizo algo simple, algo que parecía casi insignificante a los ojos humanos. Ella oró. Con fe puso su futuro en manos de Dios, aún sin saber lo que vendría después. Y fue en ese momento que todo empezó a cambiar. No solo comenzó a ocurrir una curación física, sino que una transformación interior se apoderó de su vida. No solo recuperó su salud, sino que descubrió una nueva fuerza en su espíritu, una nueva visión para su vida. Este es el poder de la fe que transforma, no solo nuestras circunstancias, sino la esencia misma de quienes somos. Y esto nos lleva a una reflexión personal: ¿en qué ámbito de tu vida necesitas esta fe transformadora? ¿Dónde sientes que todo se desmorona? ¿Dónde parece que no hay salida? Piénsalo por un momento. ¿Qué esperas para entregarle a Dios? La fe no es pasiva. Exige un acto de rendición. Así como lo hizo Abraham, como lo han hecho tantas personas a lo largo de la historia, tú también puedes hacerlo. Y cuando entregamos nuestras batallas en manos de Dios, Él actúa de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Dios todavía obra milagros, tanto en el mundo exterior como en lo más profundo de nuestro corazón. Y ahora llegamos a ese momento en el que algo profundo comienza a revelarse. Abraham, en su viaje, se acercaba al clímax de su fe. Cada paso que dio, cada obstáculo que superó, lo estaba preparando para la prueba más grande de todas. Imagínese por un momento la tensión aumentando. Abraham, ya de edad avanzada, ve por fin el cumplimiento de la promesa de Dios, su hijo Isaac, el heredero de la promesa. El hijo que él y Sara esperaron durante tanto tiempo, un símbolo vivo de la fidelidad de Dios. Pero entonces Dios hace algo que parece inconcebible. Le pide a Abraham que sacrifique a su amado hijo. ¿Puedes sentir la presión? La fe de Abraham fue puesta a prueba hasta el extremo. Ese hijo no fue solo su alegría, sino la propia promesa de Dios para el futuro. Y ahora, Dios le estaba pidiendo que se lo entregara. Todo lo que Abraham luchó y en lo que confiaba parecía estar en juego. Pero Abraham, con su fe inquebrantable, obedeció. Preparó todo para el sacrificio, caminó con Isaac hasta el monte Moriah y en el momento más desgarrador, levantó el cuchillo. Aquí es donde la tensión alcanza su punto máximo. Lo que estaba sucediendo no era solo un acto de obediencia ciega, sino una demostración de una confianza tan profunda que Abraham creyó que, si fuera necesario, Dios podría resucitar a Isaac de entre los muertos. Y luego, en el último segundo, Dios interviene. Un ángel le impide seguir adelante y le revela que todo esto fue una prueba de fe. Dios proporciona un cordero para el sacrificio y confirma su promesa a Abraham: engendraría una multitud, tan numerosa como las estrellas del cielo. Aquí está la gran revelación: la verdadera batalla de la fe no está solo en los milagros que vemos, sino en el proceso de entregarse completamente a Dios. La verdadera transformación ocurre cuando tenemos el desafío de entregar lo que más valoramos, confiando en que Dios tiene un plan mucho mayor. Abraham no solo demostró su fe, experimentó el poder transformador de confiar plenamente en Dios, incluso cuando todo parecía estar en juego. Y esa es la esencia de la fe que transforma vidas. No se trata de lo que vemos con nuestros ojos, sino de lo que sucede en nuestro corazón cuando dejamos que Dios actúe. Ahora pregúntate, ¿cuál es la mayor prueba de fe que enfrentas hoy? ¿A qué te aferras por miedo a dárselo a Dios? Y luego, al pie de esa montaña, Abraham no solo experimentó el alivio de ver a su hijo salvado, sino también algo mucho mayor. Entendió, más claramente que nunca, que la fe que Dios requiere no se trata solo de obedecer.
Se trata de entregarse por completo. Confía en que, incluso en las peticiones más difíciles, hay un propósito divino que va más allá de lo que podemos entender. Abraham bajó de esa montaña transformada. El Dios que había hecho la promesa era también el Dios que la sostendría, incluso cuando parecía que todo estaba perdido. Este es el mensaje final de la historia de Abraham. La verdadera fe no solo nos lleva a milagros, sino que nos transforma profundamente, preparándonos para vivir en alineación con los propósitos eternos de Dios. Y este mismo principio se refuerza en Romanos 12:2, donde Pablo nos recuerda: no os conforméis a las costumbres de este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que podáis probar y probar lo bueno, agradable y perfecta voluntad de Dios. La transformación a través de la fe no es un evento único, es un proceso continuo de renovación, de entrega, de confianza en Dios en cada paso. Ahora bien, esta historia, el viaje de Abraham, no es solo una historia distante registrada en las Escrituras. Ella es una invitación, un llamado a la acción. Al igual que Abraham, nosotros también estamos invitados a dar pasos de fe, a entregarle a Dios nuestras preocupaciones, nuestros miedos e incluso lo que más valoramos, creyendo que Él tiene un plan mucho más grande de lo que podemos imaginar. Entonces aquí está la pregunta: ¿qué puedes empezar a hacer hoy? ¿En qué área de tu vida puedes entregar el control y permitir que Dios obre de manera poderosa? Al igual que Abraham, estás siendo llamado a confiar en Dios, a caminar hacia lo desconocido, sabiendo que Él siempre tiene el control. Orar, confianza, y deja que Dios actúe. Porque, al igual que en la vida de Abraham, Dios todavía realiza milagros, no solo visibles, sino principalmente los que suceden en nuestro interior. Y esta fe transformadora es la que nos prepara, no solo para vivir aquí, sino para la eternidad con Él. Dios te está esperando. ¿Qué vas a hacer?